Pantalla. Noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la distribución normal estándar, que es el tema que nos corresponde en este momento. Entonces, solo déjenme colocar el título, que es la distribución normal estándar. Bueno, quiero comentar que en estadística es uno de los temas más importantes porque la mayoría de procedimientos estadísticos se basan en esta distribución. Entonces, la forma en que tiene esta distribución es como una campana, y es por eso que ustedes tal vez han oído el nombre de esta distribución como la campana de Gauss, o bueno, hay otros nombres que también se le ha colocado, pero recibe el nombre por la misma situación de que se mira una campana acá. Aquí van a estar los datos de la frecuencia y el punto más alto, en este caso, sería el promedio, que ese sería el dato que estaría representado en este caso. Entonces, nosotros vamos a tener esta figura, que este sería el área, lo que está aquí dentro de esto sería el área bajo la curva. Bueno, en los siglos 18 más o menos, varios jugadores que eran profesionales se interesaron por las posibilidades que tenían de ganar juegos al azar. Por lo que en este caso pidieron ayuda a los matemáticos. En ese momento pues se podría hablar de matemáticos muy mencionados en este caso, como está de Moivre, que fue uno de los primeros en obtener la ecuación de esta curva. Y más adelante, un siglo después, en el siglo XIX, apareció el llamado el príncipe de las matemáticas, que es Frédéric Charles Gauss, y también Laplace, que ampliaron el desarrollo de la curva y de la probabilidad de esta. Como les estaba comentando, esta recibe diferentes nombres. Entre los nombres que se tienen es curva de error, curva de campana, curva de Gauss o curva de Moivre. Entonces, como cualquiera de los nombres que les mencioné son de alguna manera que van a escuchar. Inclusive la más sonada es la curva de error y la curva de Gauss. Como les estaba señalando en este caso, la altura máxima de la curva está en la media. Es asintótica porque en este caso las colas de las curvas que nosotros tenemos acá, estas curvas que nosotros tenemos aquí no van a tocar el eje horizontal, sino que se va a ir acercando, que esas son las cuestiones que nosotros tenemos que ir observando. Y pues aquí nosotros podemos señalar que este sería como una unimodal, solamente tendríamos una moda. Ahora, en el caso de la curva, solo voy a copiar esta curvita para que nos vaya sirviendo lo demás. Y tiene algunas particularidades que vamos a poder ir observando. Primero, es simétrica. Eso es algo que podríamos ir señalando. Primero, que es simétrica. Otra cosa que podemos ir observando en esta curva es que vamos a tener, ¿cómo se llama? Algunos datos importantes. Por ejemplo,
vamos a conocer que los valores que están en el eje X los vamos a conocer como calificación Z y el 0 va a representar, en este caso, a la media, al dato más alto. Entonces, podemos tener aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, por ejemplo, podría estar por aquí. Vamos a colocar el 2 un poquito más lejos. Por ejemplo, aquí el 1, por aquí el 2, por aquí el 3. Y de la misma manera, por aquí el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Un poco más alejado el menos 3. Entonces, si colocamos ¿cómo se llama? Datos punteados, pues nos pueden ayudar a poder reconocer esta recta que nosotros tenemos aquí por medio de sus porcentajes. Ahorita vamos a ir observando cómo es que podemos observar en esta curva. Bueno, aquí no lo estamos viendo simétrico porque no quedaron las mismas distancias, ¿verdad? Vamos a alejar un poquito más esto. Ahorita vamos a alejar un poquito más para tener un poco más la distancia que podríamos observar por acá. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí estaría menos 1. Y menos 2 estaría, vamos a ver, casi por acá. Y el menos 3 por aquí. Ahora sí, vamos a colocar. Y la idea, como les vuelvo a repetir, es que quede esto de una forma simétrica. Ahorita vamos a tratar de ir colocando esto de tal manera que tengamos las mismas alturas aquí. Entonces, lo que quiero que ustedes observen que desde 0 a donde está 1, esto va a representar un 34.13%, que va a ser lo mismo que nosotros tengamos acá el 34.13%. Como es simétrico, tendríamos lo mismo. En el siguiente tendríamos 13.59%. Y el último que sería 2.15%. Obviamente podríamos tener algunas imprecisiones porque como señalamos, esta recta va a ser una asíntota donde solamente se va a acercar la curvatura, pero no va a llegar a tocarla. Ahora, si nosotros hacemos la suma, quiero ver cuánto nos quedaría la suma de estos dos. Desde menos 1 hasta 1, ¿cuánto nos quedaría esto? Nos quedaría, vamos a ver, 68.26, ¿verdad? Por ciento. Solo esta región que estamos señalando en el 1 señalaría esa parte. Ahora miremos desde menos 2 hasta 2. ¿Cuánto abarcaría esto, por favor? Sería sumar esto más esto más esto más esto. ¿Alguien que me pueda ayudar ahí? Y después vamos a hacer desde menos 3 hasta 3. ¿Alguien que me ayude ahí, por favor, para... 95.44. Y 95.44. ¿Y el otro? Es 2.15, ¿verdad? Sí sería de 2.15 hasta el otro 2.15. 99.74. 99.74. ¿Por qué no nos dio el 100? Porque vuelvo a repetir, mientras nos vamos acercando aquí, vamos a ir teniendo otros datos más que van a ser más pequeños. Y es ahí donde vamos a tener esa situación para que nosotros podamos observar. Ahora, hay una cosa que también nosotros podemos ver.
ya que nosotros sabemos de que el 0 va a representar a la media. Por ejemplo, el 1 va a representar a la media más una vez la desviación estándar. El 2 va a ser la media más 2 veces la desviación estándar. El 3, la media más 3 veces la desviación estándar. Lo mismo sucedería en el caso que tuviéramos negativos. Por ejemplo, el menos 1 sería la media menos una vez la desviación estándar. El menos 2 sería la media menos 2 veces la desviación estándar. Y menos 3, la media menos 3 veces la desviación estándar. Que esa sería una forma de poder ir representando estas situaciones, que inclusive esto va a tener relación con lo que nosotros vamos a conocer con... Ay, permítanme, ¿qué pasó? Ahí está. Que esto va a tener relación con lo que vamos a ver de la calificación Z. Solamente voy a poner una línea de división acá para que no se vayan a confundir ustedes con esto. Bueno, entonces, observando esto, como les vuelvo a repetir, vamos a tener algo que vamos a llamar como la calificación Z. La calificación Z va a ser igual a cada dato. En este caso, si trabajamos con datos agrupados, sería cada dato. No agrupado sería cada dato menos el promedio dividido de la desviación estándar. Ahora, si es en datos agrupados, podríamos trabajar con la marca de clase menos el medio, la media, perdón, dividido la desviación estándar. Si en el caso de acá, si nosotros miramos, si el X o el XY, o sea, la marca de clase, es mayor que el promedio, entonces nosotros vamos a decir que Z, que la calificación Z es positiva. También podemos señalar que si X o XY es igual al promedio, entonces Z va a ser igualado a 0. ¿Qué significa que Z sea igualado a 0? Vuelvo a repetir que vamos a estar en la media. Y si X o XY es menor que el promedio, entonces la calificación Z es negativa. Ahora, hay una situación que voy a enviar ahorita al grupo de Telegram. Por favor, eso les voy a pedir que lo tengan a la mano porque ahorita ya lo empezamos a utilizar. Y vamos a ver. Permítanme un segundito que una vez se los voy a enviar. Que esa va a ser la curva que nosotros vamos a tener. Lo voy a señalar para que ustedes lo puedan observar aquí. Voy a abrir el Telegram para que así podamos verlo todos. Esta curva nos va a ayudar a determinar el área que nosotros tenemos bajo la curva. Solo les permitan un momentito que abra Telegram. Yo creo que abrió. Entonces nosotros vamos a tener estos valores. Yo creo que a ustedes sí les permite acercarse. Sí, pero sí se permite poder visualizar. Tal vez lo vamos a copiar y pegar en la tabla para que podamos manipularla. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que busquemos los datos en esta tablita. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos que si el promedio o si la media aritmética es 70 y la desviación estándar es 20, entonces nos están dando un dato que sería igual a 87. Entonces lo que nos preguntan es, ¿cuál es la calificación Z? Bueno, entonces ya sabemos que la calificación Z es
el dato menos el promedio dividido a la desviación. El dato es 87, la media que es 70, dividido la desviación que sería 20. ¿Cuánto sería 87 menos 70? Pues si nosotros dividimos, en este caso, 87 menos 70, ¿cuánto nos daría? En total, Inge, es 0.85. Bueno, ya Ya- lo hizo con la división. Ok, permítame. Ya lo hizo con división, le pregunto. Sí, 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 sí. ¿0 punto cuánto? 85. 85. Ahora miren, pues, si a mí me preguntaran cuál sería el área bajo la curva, entonces yo lo que voy a ir a hacer es irme a esta tablita y voy a buscar, como tengo 0. Vamos a ver. Voy a buscar primero los dos números, que sería el 0.8. Entonces voy a ver aquí, 0.8, aquí está. Y como el tercer número es 5, entonces a partir de que encontré 0.8, vamos a buscar el 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tendríamos 30.23, que ese sería el área bajo la curva. 0.3023. Ahora, si lo queremos ver en porcentaje, esto representaría al 30.23% del área bajo la curva. Eso es lo que nosotros estamos observando en este caso. No sé si hay alguna duda. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Una pregunta, esa tablita con ese montón de números, ¿de dónde salen todos ese montón de números? Sí. Muy bien. Quiero comentarle que esos números salen precisamente de ir haciendo todas las pruebas. Entonces, ahí fueron tomando datos y con esos datos fueron sacando los porcentajes que se van haciendo desde el promedio y es ahí donde se va obteniendo ya un dato general para ver, dependiendo de la calificación Z, saber en qué porcentaje de área estamos tomando de la curva. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos la media y la desviación. Vamos a imaginar que tenemos por aquí la curva, por ejemplo. El 70 estaría por acá. Recuérdense que la media sería el 0 que representamos acá. Esta sería la media. Ahora, como nos quedó 0.85, por ejemplo, si aquí está 1, por ejemplo, el 0.85 está por acá. Entonces, lo que estamos encontrando en este caso es la representación gráfica desde 0 hasta 0.85 que señalaría la calificación Z, que es muy similar a lo que estamos observando aquí, miren. De 0 a 1, 34.13. De 0 a 0.85 es 30.23. O sea, sí tiene mucha similitud en este caso. Entonces, estos datos salen de ir tomando bastantes muestras e ir observando que estas muestras, al momento de ir colocándolos dentro de una curva, se va obteniendo resultados muy similares al seguir trabajando con los patrones de la estadística que recién terminamos la semana pasada. Que aquí se utilizan, por ejemplo, términos como la media, la desviación estándar, o la marca de clase, por ejemplo. Entonces, eso son datos que ya se van tomando para poder ir obteniendo ya datos más específicos. No sé si aclaré su duda. Sí, ingeniero. Y otra pregunta, ¿de dónde estos datos de la media y la desviación y todo esto, de dónde salieron? Bueno, aquí yo tomé un ejemplo aleatorio. Ok. Por ejemplo, hubiéramos podido hacer una tabla y poder a través de esa tabla encontrar todos estos datos para encontrar la calificación Z. Pero yo aquí estoy tomando solo para ejemplificar.
Ah, ya. Es que pensé que había estaban por ahí regaditos y era como que una forma de hacerlo también. Ah, no, 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 no. No, todavía Ah, ok. no, no hemos llegado Ya. ahí. Va, Va. muy bien. Va, por ejemplo, si me dieran, vamos a ver, un promedio de 30, que tengamos una desviación estándar de 8, que tengamos, vamos a ver, un dato específico que representaría un 54. Ahora nos preguntan cuál es la calificación Z y el área. Bueno, aquí sería realmente el porcentaje del área. Vamos a poner el porcentaje del área. Bueno, ya sabemos que la calificación Z va a ser cada dato menos la media dividido dentro de la desviación estándar. Entonces aquí tendríamos 54 menos 30 dividido dentro de 8. ¿Cuánto nos daría esto, por favor? Por ejemplo, aquí 54 menos 30 nos da 24, ¿verdad? Y 24 dentro de 8, esto nos da 3. Bueno, si ustedes se dan cuenta, yo no tengo puntos decimales, entonces para ir agregándole, le voy a agregar dos valores después de él. Puedo agregar todos los ceros que yo quiera, más que todo para ir observando cómo nos quedaría esto. Entonces ahora vamos a ir a ver el 300, sería este número que representaría, que sería un 49.87. Entonces el área, el porcentaje del área es 49. ¿Cuánto dijimos? 87. Este sería el porcentaje del área que representaría este 3. Ahora, yo quiero comentar esto. Esto es muy cercano a 50. ¿Y por qué es muy cercano a 50? Ahorita les voy a comentar por qué. Es muy cercano a 50 porque estamos obteniendo desde el 0 hasta el 3. O sea, prácticamente sería casi la mitad. Por eso es de que es 49.87. Y el otro 49.87 lo encontramos en la parte negativa. Ahora, yo quiero también señalarles a ustedes que ya que este dato es simétrico, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado una calificación Z de -3? Ah, bueno, entonces voy a utilizar lo mismo, porque como es simétrico, entonces tendría la misma área, el mismo porcentaje de área. Sería en este caso 49.87. Pero aquí les estoy comentando que esto sería tomando desde el centro hacia donde estamos encontrando la calificación Z. Por favor, ¿dudas? Si hay alguna duda, por favor. Sí, dígame. Solo en la primera operación, cuando usted encontró el área, hizo ahí un promedio, porque como 0.85 no tenía... Ah, sí. Sí, 0.85 estaba entre 0.8 y 0.9. En esa parte se me fue el volumen, entonces no logré escuchar, pero sí es verdad. Así es que, mire, pues, lo que pasa es que yo voy a tratar de trabajar con dos datos, con dos valores después del punto decimal. Entonces, todos podemos utilizar la calculadora. Voy a explicar esto, tal vez pueda servir. Vamos a ver. Tal vez si tienen su calculadora en la mano, por favor, para que así vaya explicando algunas cosas que les puedan servir. Correcto, gracias. Muy bien. Vamos a ver. Ahí está el 82. Vamos a esperar que abra. Ahí está. Va, miren pues. El dato que nosotros teníamos era, vamos a colocarlo así como lo tenemos aquí, 87 menos 70
dividido 20. Aquí nos queda 0.85. Ahora, si yo divido, por ejemplo, 1 dividido dentro de 3, por ejemplo, aquí me va a quedar 0.33. Yo necesito que la calculadora solo me dé 2 puntos que estén después del punto decimal. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a presionar Shift, me voy a Mode. Aquí hay un número donde dice Fix. Voy a presionar el número donde dice Fix. Y como necesito solo 2 valores que estén después del punto decimal, voy a presionar el número 2. Así en cualquier momento, si yo hago una operación, por ejemplo, 1 dividido 3, solo me va a dar 2 valores que estén después del punto decimal. O sea, la calculadora va a aproximar inclusive para mí. Por ejemplo, si yo hago 1 dividido 6, esto tendría que ser 0.16666, pero la calculadora la aproxima a 17 porque el número posterior a 6 es el 7, ¿verdad? Entonces, esa es una forma que nosotros podemos ir trabajando para que la calculadora nos dé 2 valores después del punto decimal. Ahora, yo le estaba comentando que cuando tenemos los 2 valores después del punto decimal, vamos a tomar los primeros 2, el que está antes del punto y el que está después del punto. Porque vamos a ir a la tabla, a buscar ese 0.8. Por ejemplo, aquí está el 0.8, miren. Y como el otro número que teníamos era 5, entonces comenzamos acá. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos nosotros el valor del punto decimal. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Rubén? Solo que no... Deme un minuto. Perdón. ¿No le escuché lo último? No, lo que, a ver, ahí aparece 0.30, me había dicho. Bueno, es 0.85. Entonces yo voy a buscar el 0.8 en la tablita. Correcto. 0.8 está aquí. Ahora, Ajá. como el otro número es 5, yo a partir del 0.8 comienzo a contar desde 0 hasta 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces me queda 0.3023, que si lo multiplico por 100, ya me da el porcentaje. Ah, ya entendí. ¿Ya? Gracias, sí, gracias. Muy bien. Bueno, y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio que vamos a hacer en este momento es utilizando la tabla, solo para ir encontrando los números. Y esto lo van a ir, vamos a hacer ejercicios durante vamos desarrollando la clase. Entonces, ahorita voy a ir colocando valores que quiero que me encuentren el área en la tablita. Ahora, quiero comentar, por ejemplo, en los primeros 2, como no tengo un segundo número, yo le añado el 0. Si es que hubiera un número que me dieran así, yo le voy a añadir el número 0. Bueno, entonces comenzamos. Voy a poner pausa para que empecemos en un